negativamente en el puntaje es que se aplique mal la teoría que se está diciendo que se va a aplicar. ¿Esa idea ha quedado claro para todos y todas, doctores? Sí. Bien, entonces, no va a haber un impacto negativo por adscribirse a cualquier otra teoría. El impacto negativo va a ser si adscribiéndose a la teoría que fuera, luego no la aplican correctamente. Eso sí va a ser, digamos, un aspecto a tomar en consideración. Si es que hasta aquí no existe ningún aspecto contingente, continuamos. Bien, hasta aquí, doctores. Por favor, me gustaría escucharlos. Siempre en clase les pido, por favor, que ustedes me comenten si es que hubieran dudas o preguntas, ¿no? He hecho énfasis en este punto porque alguno de ustedes indicó que, digámoslo así, que había un privilegio por las teorías propias en desmedro de otras distintas. Eso no es así. Cada quien puede asumir su propia postura, pero lo que tiene que hacer es ser coherente con la posición que asume. Eso sí es importante, que haya una adecuada aplicación de la teoría que se asume, ¿no? Es como decir, ustedes pueden ser de la U, yo puedo ser de Alianza, no hay problema, pero si luego diciendo que son de la U, vienen con un polo de cristal, ahí ya me confunden. Si son de la U, vienen con polo de la U, pero si son de la U y vienen con polo de cristal o del Boys, ya me confundí, porque no parece que fueran de la U. ¿Sí se entiende esa idea, doctores? Por favor, para todos. Sí, ¿verdad? Sí queda clara la idea de coherencia interna respecto a la asunción de una posición, digamos, que ustedes consideren apropiada. Muy bien, doctores, perfecto. Dicho esto, entonces, uno de los primeros casos es el del delito de feminicidio. Vean, en el delito de feminicidio, artículo 108b del Código Penal, el elemento por su condición de tal forma parte del tipo objetivo o subjetivo del citado delito. ¿En qué consiste este delito? ¿Bien? Es decir, la primera pregunta está orientada al análisis del delito de feminicidio. Muy bien. Entonces, tanto como parte del repaso, como también como parte de la posibilidad de que ustedes sumen puntos, les pregunto, ¿quién me puede explicar qué es el delito de feminicidio? ¿Doctores? Yo, es un delito pluriofensivo que ataca, o sea, que va contra la vida de la mujer y la igualdad. Muy bien. Y, ok. Hay dos bienes jurídicos protegidos, me señala esa ley, ¿verdad? Sí. Por eso pluriofensivo. Muy bien. ¿Y cuáles son las características típicas del delito de feminicidio, estimada Ale? Que se ataca contra la vida de la mujer por razones de, ¿cómo se llama? Ideologías, una ideología que se tiene de la mujer errónea a la que actualmente es. Ok. Aquí quiero, y qué bueno que podemos conversarlo. Vean. Todas las cuestiones hay que hacerlas con este libro pasó con el que más vale, pero claro, segundo, doctores, por favor. Doctores, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Se logra ver la pizarra? ¿Sí? Ok. Vean, siempre cuando hablemos de elementos, ¿verdad? O también hablemos de componentes del tipo penal, cuando vamos a hacer énfasis en lo que viene a ser
la evaluación de los elementos de un tipo penal, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Ok, análisis de los tipos penales. Esto ustedes lo han visto en penal general, pero igual aquí se los recuerdo. ¿Cuál es el primer elemento que vamos nosotros a observar en el contexto de un determinado tipo penal? Doctores, ¿qué es lo primero que buscamos comprender? Lo que nos va a dar el parámetro de interpretación, que es el bien Jurídico. Protegido. doctores, Muy fácil de hacer, ¿eh? Muy fácil. Se puede duplicar. el El bien bien jurídico jurídico. protegido, Este. ¿verdad? Lo primero que siempre vamos a nosotros a entender, a comprender, a identificar es el bien jurídico protegido, ¿ok? Eso es importantísimo porque en función del bien jurídico protegido vamos a poder tener una u otra interpretación sobre un determinado tipo penal, ¿ok? Por ejemplo, estimados doctores, imagínense que a mí se me ocurre saltar a la casa del vecino, dispararle 10 veces y luego de confesar mi crimen, ¿verdad? Soy detenido, yo digo que sí, en efecto, quería matar al vecino. Luego de ser detenido, el cadáver pasa por exámenes periciales, se hace la necropsia de ley y se descubre que esta persona había fallecido media hora antes de que yo le dispare. En un caso como ese, doctores, ¿podría haber delito de homicidio o tentativa de homicidio? ¿Podría haber o no? No, porque ya estaría la persona, ya no tendría no habría un bien jurídico que proteger la vida. Muy bien, ya no habría vida que proteger, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna idea distinta? ¿Alguien considera que ahí donde la persona ya falleció y por tanto no haya bien jurídico vida que proteger, aún así el dispararle podría generar homicidio o tentativa de homicidio, doctores? ¿Alguien cree eso? No, ¿verdad? A ver, otro ejemplo. Imagínense que una persona se involucra en una secta religiosa, ¿no? En una secta religiosa. Y ya en la secta religiosa, esta persona siente que cada vez pierde más su voluntad y que más bien está pues adoctrinándose a los mandatos de la secta religiosa. Y entonces, como siente que ya no es libre en su pensamiento, decide denunciar por secuestro. Doctores, ¿la denuncia por secuestro podría ser jurídicamente sostenible a la luz del bien jurídico protegido en ese delito, a través de ese delito, doctores? ¿Qué creen? ¿Qué piensan al respecto, doctores? Por ejemplo, en el delito de secuestro, ¿qué bien jurídico se protege? Voy dando puntos, ¿ah? Porque todas las lecturas están colgadas en el Canvas. El doctor Altamirano, Brigitte, nos dice que la libertad, pero recuerden que la libertad tiene varias dimensiones, ¿verdad? ¿La libertad de tránsito? Correcto. Porque la libertad es un bien jurídico muy grande. Hay libertad sexual, hay libertad de tránsito, hay libertad de pensamiento, hay libertad de expresión, etcétera, ¿verdad? La libertad es un bien jurídico bastante amplio. Entonces, estimados doctores, sí se entiende la importancia de que primero identifiquemos el bien jurídico protegido. ¿Eso queda claro para todos? ¿Sí? ¿Ese aspecto está claro para todos?
Ok, voy a pensar que sí. Si alguien tuviera dudas, por favor indíquemelo para luego poder pues conversar al respecto, ¿no? Luego de identificar el bien jurídico protegido, vamos a identificar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. ¿Qué va primero, doctores? ¿El análisis de lo objetivo o el análisis de lo subjetivo? ¿Qué se evalúa primero? ¿Quién me dice? ¿Primero se evalúa lo que la persona tendría hipotéticamente en la cabeza o primero se evalúa la conducta típica? ¿Qué se evalúa primero, doctores? La conducta típica. La conducta. Bien, ¿alguien cree que se evalúa primero el aspecto subjetivo? Vean, este es el momento, por favor, doctores, en que todos y todas podemos salir de dudas. ¿Alguien considera que primero se evalúa el tipo subjetivo o no? Ok. Lo primero que vamos a evaluar son los elementos objetivos del tipo penal. Esto implicará, estimados doctores, que, por ejemplo, hablemos de lo siguiente. Los agentes del delito. 2. El comportamiento típico. Esto, doctores, es importante que lo podamos tomar en consideración, ¿ok? Identificamos primero, como hemos visto, el bien jurídico protegido y luego de esto vamos a evaluar otros aspectos relevantes al respecto. Pero me estoy tratando de, de poder mover mejor esto que estamos empleando. Ok. Profesor, Sí, estimada doctora. disculpe, creo que no se logra apreciar muy bien la pantalla debido a que todos los cursores están encima del texto. ¿Así no lo logran ver? Doctores, si es que fueran tan amables, por favor, de alejar un momento sus cursores para que no tengan los demás compañeros problemas con ese extremo, por favor. Perfecto, muchas gracias, doctor Altamirano y también, por favor, González. Entonces, primero vamos a identificar el bien jurídico protegido, luego los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Dentro de ese contexto, primero vamos a ir a lo que corresponde a los elementos objetivos, los agentes del delito y el comportamiento típico. ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo claro, doctores? Luego de esto, pasaremos y 2.2, elementos subjetivos. Por favor, no estén moviendo la rayita. Ok, elementos subjetivos. ¿Y cuáles son, doctores? 2.1, perdón, 2.2.1, dolo. ¿Y cuál es la otra, doctores? La imprudencia o culpa, ¿verdad? Culpa o también llamada imprudencia.
Entonces, cuando yo les pido que ustedes analicen un tipo penal, ¿qué es lo que van a hacer primero, doctores? ¿Qué es lo que van a hacer primero? Van a identificar el bien jurídico protegido, ¿verdad? ¿Correcto? Luego de eso van a analizar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, ¿verdad? En los elementos objetivos van a identificar los agentes o agente del delito, esto es el agente activo y el agente pasivo, y luego el comportamiento típico. Por ejemplo, estimados doctores, ¿será igual que yo mate a mi padre a que alguno de ustedes lo mate? ¿Será igual respecto de la tipicidad de la conducta? ¿Qué No. piensan? No. No, ¿verdad? Porque si yo lo matara, ¿qué delito sería, doctores? Parricidio. Parricidio. Y si alguno de ustedes lo matara, ¿qué sería? Homicidio. Asesinato. Homicidio o asesinato, en función de las características o la forma en que realicen la conducta típica, ¿verdad? Entonces, primero es el bien jurídico protegido y luego los elementos objetivos, entre estos los agentes del delito. Agente, esto es el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo, doctores? A ver, doy puntos, ¿ah? El que realiza el acto. Correcto. El sujeto activo del delito es quien lleva a cabo la conducta típica, ¿verdad? Realiza la conducta típica. ¿Cómo se le conoce a esta persona? Se le conoce como agente, se le conoce como sujeto activo, entre otros. En realidad, principalmente eso. ¿Sí? ¿Está clara la idea, doctores? Al agente o agentes del delito, vamos a poner la agente mejor, agente del delito se le conoce tal cual como agente o sujeto activo del ilícito penal. ¿Sí? ¿Esa idea está clara para todos? Sí. Muy bien. Pero no solamente hablamos de la gente, ¿verdad? Sino que también puede existir Partícipes. la persona que es la víctima. ¿Cómo conocemos a la víctima? ¿Cómo se reconoce a Como la víctima, sujeto doctora? pasivo. Correcto, sujeto pasivo. Muy bien. A la víctima se le identifica como sujeto pasivo. Mientras que el agente del delito es el que realiza la acción, es el agente activo, ¿verdad? El agente o sujeto activo, la víctima es el sujeto pasivo. Sujeto pasivo, el sujeto pasivo. Bien, que lo entendemos como el titular del bien jurídico Protegido. afectado. ¿Sí? ¿Está clara la idea, doctores? Sí. Esta parte está clara la idea. Entonces, en un delito, por ejemplo, de homicidio, si Juan mata de 10 balazos a Pepe, ¿quién será el agente del delito? ¿Quién es el sujeto activo? Si Juan mata Juan. Juan, ¿verdad? Juan será el sujeto activo del delito. ¿Y quién será el sujeto pasivo del delito, doctores? Pepe. Pepe. Pepe, ¿verdad? Cuya vida se ve afectada por la acción ilícita de Juan. ¿Eso está claro para todos ustedes, doctores? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a complicar un poco entonces este escenario. Imagínense, doctores, que todos nosotros vamos a un banco. ¿Qué banco quieren robar, doctores?
BCP. ¿Qué banco le gusta? Ya, vamos al BCP. No sé por qué quieren ir al BCP, pero ok, vamos al BCP. Entonces, vamos todos al BCP con armas y demás y encañonamos a los cajeros, a las personas que hacen de cajeros del banco, y les quitamos todo el dinero. En ese caso, doctores, pregunta, ¿quién será, cuáles serán los agentes del delito? ¿Quién Ay, es no. el sujeto activo del delito? Escuche. Para que no se confundan aquí, voy a poner sujetos. Nosotros. Nosotros seremos los sujetos activos del delito. ¿Y el sujeto pasivo, titular del bien jurídico, quién será? ¿Los cajeros? El banco El banco. y también las personas que están ejerciendo ahí su trabajo, ¿no? Y, o sea, todas las personas que se encuentren en el lugar y también el banco al que se le va a quitar. Ya, aquí hay que diferenciar entre sujeto pasivo como titular del bien jurídico de lo que es el sujeto sobre quien recae la acción. ¿Ok? Debemos diferenciar esto. No es lo mismo. ¿Los cajeros del banco serán los titulares del bien jurídico afectado? ¿Lo serán o no? ¿El dinero del banco es su patrimonio de aquellos o no? No. No, ¿verdad? Ellos no pueden ser titulares del bien jurídico afectado. Ellos serán sujetos sobre los que ha recaído la acción delictiva. El titular del bien jurídico podemos entenderlo como al propio banco, representado por sus apoderados, gerente y demás, o incluso los propios inversionistas, ¿no? Pero cae la acción. ¿Se entiende la idea, doctores? ¿Sí? ¿Esa idea está clara para todos? Sí, profesor. Muy bien. Y luego tenemos, entonces, cuando vamos a analizar un tipo penal, tenemos que identificar el bien jurídico. Luego los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En los elementos objetivos vamos a observar primero a los sujetos, que puede ser, por un lado, el sujeto activo o también llamado agente. Esto es quien realiza la conducta típica. Y luego tenemos al sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico afectado, que debemos diferenciarlo del sujeto sobre quien recae la acción y que no es titular del bien jurídico. Luego tenemos que, doctores, analizar el comportamiento típico. El comportamiento típico, ¿de qué nos habla? Sobre la idoneidad lesiva de la conducta, ¿verdad? La idoneidad lesiva de la conducta. Doctores, ¿qué instrumento vamos a emplear para analizar el comportamiento típico, doctores? ¿Cuál es la teoría que sabemos que debemos emplear aquí? Hoy en día debemos recurrir a la causalidad. Debemos Teoría buscar, de la determinación. debemos buscar la causa de la causa de la causa, doctores. No. ¿Qué piensan? ¿Habrá que buscar las múltiples causas? ¿Ese será el camino? ¿O cuál será el camino, doctores? ¿Qué teoría se Había una usa? Aquí hablaremos de la moderna teoría de la imputación objetiva. ¿Se acuerdan? El instrumento para dar cuenta de si alguien es responsable o no será el empleo de la teoría de la imputación objetiva. Por ejemplo, estimados doctores, si yo manejo mi carrito siguiendo todas las reglas que un conductor debe seguir y luego una persona decide cruzar intempestivamente la pista y a consecuencia de que ha cruzado de forma intempestiva, yo le impacto y la persona muere.
Doctores, ¿mi comportamiento me hará merecedor de alguna sanción o no? Doctores, No. tienen que ayudarme con el repaso para que así podamos atender las preguntas formuladas, ¿ah? Más rápido acabemos este primer momento, más rápido pasaremos a las preguntas, doctores. Entonces, ya el ejemplo está propuesto. Yo manejo mi vehículo, alguien cruza intempestivamente la pista, yo le impacto, esa persona fallece a consecuencia del impacto, yo he seguido todas las reglas de tránsito. ¿Qué piensan, doctores? En ese caso en concreto, ¿yo habré realizado alguna conducta delictiva? ¿Seré homicida o no? ¿Cuál es la No, porque está respuesta? en su rol No. de chofer. Conductor. Correcto. He estado bajo mi rol o, digámoslo así, a quienes no les guste la palabra rol, podemos usar que he estado dentro de mis competencias o dentro de mi esfera de libertad jurídicamente garantizada. Yo no he realizado ninguna conducta de riesgo típico, ¿verdad? Nosotros debemos recordar que dentro de la teoría de la imputación objetiva tenemos diversos criterios, ¿no? El primero, ¿cuál es, doctores? El riesgo permitido. Sentido. Permitido. Permitido. Muy bien. Luego tenemos, ¿cuál más? El principio Confianza. de confianza. Muy bien. Luego tenemos la prohibición de Regreso. Regreso. de regreso. Regreso. Y finalmente, muy bien, tenemos de la imputación a la Víctima. Víctima. perfecto, imputación a la víctima. Muy bien. Entonces, dentro del contexto del análisis del comportamiento típico, tenemos que usar este instrumento que al día de hoy la jurisprudencia de forma consolidada acepta como tal, que es la moderna teoría de la imputación objetiva, que en su vertiente, digamos, más amplia, me parece, de aceptación, da cuenta de 4 criterios para observar si la conducta está dentro de lo permitido o no, que es el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la imputación a la víctima. Respecto de, de este aspecto, ¿alguna pregunta o consulta, doctores? ¿Hasta aquí dudas o consultas? No, doctor, tú claro. Muy bien. Ahora, el tema del aspecto subjetivo, ¿no? ¿Qué es el dolo? Doctores, ¿qué es el dolo? El dolo está definido en el Código Penal. Aquí vamos a abrir un paréntesis. ¿Qué es el dolo? ¿El dolo está definido, doctores, en el tipo penal o no? En el Código Penal, perdónenme, ¿está definido qué es el dolo? El Código Penal no define qué es el dolo. No lo define, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda con esta pregunta? ¿El Código Penal define qué es el dolo, doctores? No, cada uno se adscribe a su teoría. Correcto, el Código Penal no define qué es el dolo. Por esa razón, para comprender qué es el dolo, la ciencia penal ha realizado un conjunto diverso de teorías, ¿verdad? Una de las primeras teorías, la más, digámoslo así, la más remota y que ya no debería emplearse, pero que todavía se enseña, es la teoría psicológico volitivo del dolo, ¿verdad? ¿Cuál es otra teoría, doctores? La teoría normativa. Correcto. Nosotros, pero vamos a seguirlo históricamente, ¿no? Entonces, si primero tenemos la teoría psicológico volitivo del dolo, luego tendremos la teoría
la teoría cognitiva del dolo. Teoría cognitiva del dolo. Y luego tendremos la teoría que menciona Lel. ¿Qué teoría mencionó Lel? La teoría normativa del dolo. Muy bien. A ver, ¿quién me explica estas teorías del dolo? ¿Alguien se anima por puntos extra? Yo, Bien, a leer las tres teorías, ¿ah? La teoría sí. psicológica cognitiva, la teoría cognitiva y la teoría normativa del dolo. Adelante, Ale. En la teoría, por ejemplo, en la psicología evolutiva había directo, el que persigue el resultado típico y lo produce. Ya, pero primero, Indirecto, primero, Alel, ¿cómo define el dolo la teoría volitiva? Psicológica volitiva del dolo. ¿Cómo lo es define? el conocimiento y voluntad. Muy em, bien. y luego vendría la parte indirecta o de consecuencias necesarias o de segundo grado. Ok, em, la teoría psicológica volitiva del dolo asume que el dolo es conocimiento más voluntad y divide el dolo en tres, ¿verdad? Dolo directo, muy bien, sígale. Indirecto. Directo, que persigue el resultado típico y lo produce. Indirecto, que conoce todas las consecuencias que se producirán, sin embargo, no persigue esas consecuencias como objetivo Ok, principal. dolo de consecuencias necesarias, bien, dos. ¿Qué más? Y eventual, no persigue un resultado, pero si se produce, lo asume, sabe que puede pasar y le da igual. Muy Y bien, eso se perfecto. parece mucho a la culpa consciente, o sea, de que sabe el riesgo prohibido, pero confía también en que no pasa. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y la teoría cognitiva del dolo, Alel? Cognitiva. Ay, esa no me acuerdo. Ah, no, sí, sí, sí. Este. Únicamente requiere la prueba del elemento cognitivo, o sea, el conocimiento. Muy bien. En la teoría cognitiva del dolo, en efecto, ¿no? Busca corregir los defectos de la anterior teoría psicológico-volitiva e incide principalmente en que el dolo es conocimiento, ¿verdad? Y bajo esa idea, Alel, el dolo, entonces, siendo o entendiendo principalmente como conocimiento, eh, ¿aún existe la culpa consciente o ya no? Sí, Ya no. La culpa ¿no? consciente Ah, no, claro. pasa a ser parte del dolo, ¿verdad? Y solamente queda la llamada culpa inconsciente Inconsciente. o sin representación, ¿verdad, Lel? Ajá. Ok, estimados doctores, Lel, todavía no te vayas, vamos a ir conversando porque quiero darte el punto, estás muy, muy cerquita. En la teoría cognitiva del dolo, ya el dolo no se entiende como conocimiento y voluntad. ¿Por qué? Porque el dolo pasa a entenderse principalmente como conocimiento, ya que la voluntad se entiende, se presume desde el momento en que alguien realiza una conducta de forma libre y voluntaria, desde el momento en que realiza la conducta humana, sin ningún contexto de coacción o algo que pueda limitar su capacidad de toma de decisiones. Por tanto, no hay necesidad de evaluar dos veces la voluntad. La voluntad estará desde el momento en que se realiza una acción libre de todo contexto coactivo. Entonces, la teoría cognitiva del dolo considera que el dolo es preponderantemente conocimiento. Bien, este conocimiento va a dar lugar a que las formas de dolo directo o de primer grado, el dolo de consecuencias necesarias, el dolo eventual y la culpa consciente, que antes era culpa, ahora pase a ser parte del dolo. Es decir, el dolo cognitivo, la teoría cognitiva, hace crecer el dolo. Y lo que antes entendía como culpa consciente pasa a ser conocido ahora como dolo. El dolo entonces es conocimiento. El conocimiento que debe ser probado a razón o sobre la base de los indicios objetivos del caso. Bien, y el dolo se prueba de esa manera. El dolo, de alguna forma, en la teoría cognitiva, es entendido como un estado mental, ¿verdad?, que tiene que ser probado a través de los indicios objetivos del caso.
¿Sí? ¿Esta teoría se entiende, doctores, para todos? ¿Sí? Si Sí. tuvieran dudas o preguntas, avísenme, ¿ah? ¿Se entiende esa teoría o no? Por eso, estoy tratando de explicar cada uno de las teorías para que se conozcan unas u otras y se pueda tomar una posición al respecto, ¿no? Esa es la teoría cognitiva del dolo. Luego tenemos la teoría normativa del dolo. Doctores, Alel, ¿qué se entiende por teoría normativa del dolo? Esto no evalúa la voluntad y se imputa sobre la base de conocimiento mínima del rol, o sea que se basa en lo que tú debías de saber. Muy bien, Alel, de verdad muy bien. En este caso, en la teoría normativa del dolo, como muy bien ha señalado Lel, el conocimiento, el dolo no es conocimiento y voluntad, es conocimiento, ¿verdad? Pero ni siquiera es conocimiento como estado mental, sino que es el conocimiento, ¿verdad? En virtud de una exigencia de conocer. Por ejemplo, doctores, ustedes saben muy bien que como estudiantes de una universidad no pueden cometer plagio, ¿verdad? Yo tengo que probar que ustedes de verdad saben, conocen que no pueden cometer plagio. No, porque cualquier estudiante en el contexto de un examen debe de saber que está prohibido cometer plagio. El dolo, desde la teoría normativa del dolo, es una imputación de conocimiento, una imputación de conocimiento, ¿ok? En función del rol en un contexto determinado. Y la culpa o imprudencia será un error respecto del conocimiento de la conducta de riesgo. Esa idea, doctores, ¿está clara para todos? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Doctores, ¿hasta acá dudas o preguntas? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ok, pero me preocupa los que callan. Para que esto no sea complejo para ustedes, sobre la teoría de la imputación objetiva, doctores, pueden ustedes revisar el siguiente video, este de aquí. ¿Sí? ¿Están viendo el chat, doctores? ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Si ustedes revisan ese video, van a manejar muy bien la teoría de la imputación objetiva. Sobre lo que es el dolo y la culpa, esto es sobre la imputación subjetiva, hay otro video que aquí les voy a colocar. Doctores, sí están viendo el chat, ¿verdad? Se ve el chat sobre la imputación subjetiva, esto es sobre lo que es el dolo. Armando Sánchez lo explica bastante bien en ese videíto. ¿Ok? Hasta aquí, entonces, lo que es imputación objetiva e imputación subjetiva. Si alguien quiere repasar en general la teoría del delito, pueden ver el siguiente video que está muy bueno. Permítanme, por favor, compartirlo con ustedes. Aunque creo que ya se los he enviado y de repente no lo han visto.
Por ejemplo, con este vídeo, creo, de Iván Meini, más que claro qué es el delito en sus aspectos de tipicidad, antijuridicidad y de culpabilidad. Bien, doctores, todos están viendo el chat, ¿verdad? Han visto que les he enviado 3 videos, uno sobre imputación objetiva, otro sobre el dolo, esto es la imputación subjetiva, y uno tercero sobre, en general, la teoría del delito. ¿Sí? ¿Lo están viendo, doctores? Sí, se ve. Ok. Sí, profe. Muy bien, entonces aquí ya tienen algún marco de referencia para que puedan ustedes repasar aspectos básicos del derecho penal que quizás con el pasar del tiempo pueden haber olvidado. En realidad, el video de Iván Meini me parece bastante bueno y creo que podría serles mucha ayuda. Y en complementariedad a ello, tienen el de Carollón y también el del doctor Armando Sánchez. ¿Ok? Entonces, hasta aquí no hay preguntas ni consultas, ¿verdad? Si es así, voy a pasar directamente a lo que es el delito de feminicidio. Entonces, antes de pasar a ese punto, reitero, ¿preguntas o dudas, doctores? Bien, a ver, un gran favor, para saber que todos estamos en la misma línea. ¿Pueden escribir en el chat OK para saber quiénes están atentos y atentas, así de inmediato, doctores? Rápidamente. En el chat, ¿ah? No en no en la pantalla, en el chat, en el chat. Perfecto, doctores. Muy bien, voy a dejar de compartir. Entonces, la pizarra para compartir ahora las diapositivas. Entonces, aquí. Ok, doctores, la idea es que podamos responder las dudas o interrogantes. Si ustedes no formulan preguntas o dudas y luego se quedan con las preguntas, yo no puedo leer sus mentes, ¿no? Siempre se los he dicho. Entonces, ahí donde no puedo leer a la mente de alguno de ustedes, no voy a saber qué aclarar y qué no, si es que en este momento no me lo hacen notar, ¿sí? Así que está en manos de ustedes, por favor. En el delito de feminicidio, como lo hemos ido observando, se castiga a aquel que mata a una mujer por su condición de tal. ¿Qué se entiende por condición de tal? Primero, siguiendo nuestra línea, lo que hemos ido comentando, lo primero que debemos identificar es el bien jurídico protegido. ¿Qué bien jurídico se protege aquí a través del delito de feminicidio, doctores? Ya lo dijo Alel, ¿verdad? La vida, ¿y cuál otro? Igualdad La vida material. y la igualdad material. Muy bien. En el delito de feminicidio se protege la vida y la igualdad material. De ahí que sea un tipo penal autónomo y distinto del homicidio, del asesinato, entre otros. Dos bienes jurídicos aquí, vida e igualdad material. Muy bien. ¿Quién es el sujeto activo del delito? ¿Es un hombre o una mujer o cualquiera de los dos? Hemos hablado del bien jurídico protegido. Ahora hablemos de los sujetos, ¿verdad? Del tipo penal. ¿Cuáles son? ¿Quién es el sujeto activo? Hay una particular exigencia, hay parámetros o condiciones que establezca el tipo penal. Doctores, el sujeto activo del delito puede ser cualquier hombre o cualquier mujer, puede ser ambos, uno u otro. ¿Quién me dice? ¿Tiene que ser hombre? ¿Sería un hombre? Para Pero que se ¿y llame. cómo, doctores? Y sería cometido por un hombre por la imposición de un estereotipo de género que hay desde la antigüedad, en el que la mujer debe ser eh, de acuerdo a Ya, sus estándares. ok, pero pregunta, ¿aquí el tipo penal dice el hombre que mate a una mujer? ¿Aquí dice el hombre? No, lo especifica. No especifica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos que solamente puede ser el hombre? ¿No hay mujeres machistas?
Claro que sí. Sí hay. Bien, entonces, el sujeto activo, Debería de ser el hecho de que una persona o un sujeto atente contra la vida de una mujer en específico. perfecto. Entonces, aquí podemos decir que el sujeto activo del delito puede ser un hombre o puede ser una mujer. ¿Está bien esa idea? ¿Todos de acuerdo? Sujeto activo del delito, tanto hombre como mujer. Y sujeto pasivo del delito puede ser también un hombre o una mujer. No, solamente Solo la la mujer. mujer. Ok, aquí en principio, conforme a la literalidad del artículo 108, tendría que ser la víctima una mujer. Una mujer. Sin embargo, doctores y doctoras, aquí les abro un paréntesis. Hay quienes consideran que la víctima puede ser una mujer en el sentido, digamos, del sexo femenino, o como también una mujer entendido de una perspectiva de género. Esto es también, digamos, alguien que, por ejemplo, una mujer transexual, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto es algo un poco más discutible. Con todo, por lo menos hasta al día de hoy, existe un consenso más o menos amplio respecto de que el sujeto activo puede ser un hombre o una mujer. En un inicio, se pensaba que solamente podía ser el hombre. Hoy se cree que puede ser tanto el hombre como la mujer. ¿Ok? Y sobre esa base, la víctima, pensémoslo así, quienes discrepen, por favor, pueden hacerlo. Yo no estoy tampoco completamente, digamos, cerrado a las alternativas, pero en principio sería una mujer. Entonces, si Juan mata a María porque María le está cobrando una deuda que le debe Juan, eso sería feminicidio, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué sería? ¿Sí? ¿Feminicidio o no? No. Juan mata a María porque María está que le cobra todos los días una deuda. ¿Eso sería feminicidio o no? ¿Doctores? A ver, ¿tienen Creo que no, dudas? porque no se cumplen los O sea, no sé contextos Yo de creo que para no. los contextos que nos indica el artículo. Correcto. Ese ejemplo no podría ser entendido como feminicidio desde ningún punto de vista. El feminicidio no es matar a una mujer. El feminicidio implica el matar a una mujer en un contexto de discriminación estructural por razones de género. Por esa razón, en el feminicidio no se protege solamente la vida humana, se protege la vida y la igualdad material. Por tanto, si Juan mata a María porque María le está cobrando y cobrando y cobrando la deuda, eso no será feminicidio. Podrá ser homicidio, podrá ser asesinato, pero no será feminicidio. ¿Queda clara la idea, doctores? ¿Sí? ¿Esa idea está clara para todos? Sí. ¿Para los demás también? Sí, pero, Sí, Sí, Muy profesor. bien. Sobre esa base, entonces, cuando hablamos de la condición de tal, nos estamos refiriendo únicamente al sexo femenino, es decir, que se trate de una mujer en el sentido del tipo penal, la condición de tal significa ser de sexo femenino. ¿Es eso solamente? también podría llegar a ser una mujer transgénero. Ya, pero ok, se abre esa posibilidad, eso es correcto. Pero mi pregunta es, ¿qué se entiende entonces por condición de tal? Doctores, ¿qué se entiende por condición de tal? ¿puede repetir nuevamente, por eso la pregunta, disculpe? Sí, por Esa supuesto. imposición de los estereotipos de género. Correcto, la condición de tal implica que se mate a una mujer en un contexto de discriminación estructural por razones de género, lo que se puede entender en palabras sencillas en el sentido de que se le mata porque esta mujer no se habría adscrito o condicionado a la perspectiva
de género, ¿verdad? De una perspectiva machista, por supuesto, al cual se le vincula, ¿no? Entonces, cuando se habla de discriminación, cuando se habla de condición de tal, se habla de o se da cuenta de un contexto de discriminación estructural por razones de género, en donde se mata a la mujer por no adscribirse, ¿verdad?, a este estereotipo de género. Imagínense, ¿no? Se mata a una mujer porque no ha preparado la comida, ¿no? Eso es un rol, ¿verdad? Es un estereotipo de género impuesto de una perspectiva machista, evidentemente. Si es que ocurriera algo así, eso sería típico de feminicidio. ¿Esa idea está clara, doctores? Sí, profesor. Muy bien, entonces, para que nosotros podamos comprender más el delito de feminicidio, aquí les he colocado un vídeo que lo explica bastante bien. Ya tienen respecto de la teoría del delito y tienen ahora sobre el feminicidio. Yo quiero que vayamos aquí. Voy a colocar un extremo de este video para que ustedes puedan seguir conmigo en la misma línea. Permítanme un segundo para encontrar el minuto específico. Bien, doctores, voy a compartir pantalla, por favor. Ustedes me dicen si es que se puede ver y escuchar sin ningún problema. Bien. Doctores, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se logra ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, veamos este extremo. Esa es la interpretación que uno se hace, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, qué es el feminicidio como tal, ¿no? Desde las ciencias sociales, que finalmente también no se pueden desconocer, ¿no? Entonces, claro, la interpretación unánime es esa. Y si tú revisas la Ley de Violencia de Género y su reglamento, que ahora no recuerdo el artículo exacto, habla de la frase por su condición de tal. Y también, claro, se refiere a esto, al incumplimiento o la imposición de un estereotipo de género. Esa es la interpretación que uno se hace, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, qué es el feminicidio como tal, ¿no? Desde las ciencias sociales, que finalmente también no se pueden desconocer, ¿no? Entonces, claro, la interpretación unánime es esa. Y si tú revisas la Ley de Violencia de Género y su reglamento, que ahora no recuerdo el artículo exacto, habla de la frase por su condición de tal. Y también, claro, se refiere a esto, al incumplimiento o la imposición de un estereotipo de género. Muy bien, estimados doctores y doctoras. Entonces, la doctora Ingrid Díaz está en la misma línea que nosotros, ahí donde la condición de tal da cuenta de la imposición de un estereotipo de género, esto es, da cuenta de un contexto de discriminación estructural por razones de género. ¿Estamos en la misma línea que la doctora Ingrid Díaz o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas al respecto? Doctores, por favor, si tuvieran dudas, háganmelo saber, porque reitero, ¿no? Por ahí hubo un comentario de que algunas teorías no quedaban muy claras, ¿no? Y que hay que a abrir el escenario a otras teorías, por supuesto que sí, pero para hacer esto necesito saber si es que en un extremo de lo que estamos comentando no se está entendiendo, porque si no si no me avisan, no puedo darles ahí alguna aclaración. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda sobre lo que estamos viendo? Ok, entendería entonces que hasta aquí todo está claro. Si alguno de ustedes deseara investigar más sobre el delito de feminicidio, y sin perjuicio de que ya está colgado el material en el aula virtual, aquí también les alcanzo este texto de la doctora Ingrid Díaz.
donde ella explica de forma bastante adecuada lo que viene a ser el delito de feminicidio. ¿Bien? Entonces, estimados doctores, cuando ustedes vuelvan a compartir muy prontamente el examen parcial que ustedes están llevando a cabo, vean ustedes que aquí yo he dejado algún texto, ¿verdad? Y también alguna resolución o acuerdo plenario del Poder Judicial. Cuando se les pregunta, el elemento por su condición de tal forma parte del aspecto objetivo o subjetivo, ¿verdad? Ustedes ya saben que el tipo penal implica dos momentos: el análisis de la tipicidad objetiva, esto es del comportamiento típico, y luego en el aspecto subjetivo implica lo que es la evaluación de dolo o culpa, ¿verdad? Ustedes tendrán que ver si por su condición de tal, conforme lo hemos ido explicando a lo largo de esta sesión especial, ¿no? Es un elemento objetivo o subjetivo del tipo penal. Y aquí les he colocado material adicional. Hasta acá, ¿preguntas, dudas, doctores? ¿Todo claro hasta aquí? Bien, entonces, ok. Paso a la siguiente interrogante, para no pasarnos del tiempo, ¿bien? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el artículo 152 del Código Penal peruano? Este texto da cuenta de lo que viene a ser el delito de secuestro. Bien, el delito de secuestro. ¿Podría esta figura delictiva incluir lo que es el secuestro mental? Estimados doctores, la afectación a este bien jurídico está en función a la duración de la acción antijurídica del agente. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan, doctores? El delito de secuestro, ¿de qué trata el delito de secuestro? ¿Quién me ayuda a explicar ese extremo, estimados doctores? A ver, ¿quién nos ayuda? Y sigo dando puntos, ¿ah? Y tal vez el privar de la libertad a algún individuo. Ok, pero decíamos que la libertad es sumamente amplio, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos entender por secuestro? Es la previsión de la libertad transitoria. Ok, bien, entonces, el secuestro implica la afectación de la libertad de movimiento, de libertad locomotora. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de este tema? Como dije anteriormente, el privar de la libertad personal, pero sin algún derecho o alguna justificación legal sobre esta causa, Ya, pero, con algún dolo. eh, ok, a ver, ahí ya me confundí un poquito. Vamos por partes. Primero, eh, ¿es, estimada doctora, de la libertad en general o de alguna dimensión de la libertad? Bueno, de la dimensión. ¿Cuál dimensión de la libertad? O sea, privar su, por ejemplo, movilidad en algún lugar. Ya, entonces, ¿cómo se denomina esa dimensión de la libertad? ¿Restricción? A ver, aquí hablamos de la libertad ambulatoria. Libertad ambulatoria, libertad de Ambulatoria. movimiento locomotora.
Correcto. Vamos el de Arriaga. Un segundo, doctores. Ustedes tienen los materiales ya en Canvas, ¿ah? Permítanme mostrarles. En la sección de módulos, ustedes tienen las lecturas que acompañan el texto. Y también está la diapositiva, ¿no? Entonces, por favor, es importante que revisen aquello para que puedan optimizar sus conocimientos, ¿bien? Ok, entonces, estimados doctores, el delito de secuestro protege concretamente la libertad ambulatoria, ¿ok? La libertad ambulatoria. Sobre esa base, estimados doctores, la pregunta es, ¿el secuestro mental podría ser una figura que esté amparada dentro, que se encuentre comprendida dentro del delito de secuestro o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Mental se refiere a la parte psicológica, ¿verdad? Ajá. Porque se podría decir de que este delito se exige que sea una privación de la libertad, tal vez de movimiento, que se refiere a la base ambulatoria, como usted indicó, y que el elemento sea, por ejemplo, una retención o un traslado forzoso, más no el secuestro mental. A ver, voy a colocarles ahora mismo un caso y quiero que ustedes me digan si es que aquí se configuraría o no se configuraría secuestro. Bien, paso a mostrarles muy rápidamente el caso. Y además el caso también está, ustedes lo pueden encontrar, doctores, en nuestros materiales. ¿Ah? Ahí está sumamente detallado el caso como una actividad práctica. Es el caso sodalicio. Sí, estimada doctora Ley. La pregunta era que, o sea, si también sería secuestros, ¿qué nos había dicho? La pregunta es la siguiente. ¿El delito de secuestro podría comprender también esta figura llamada de secuestro mental? Esa es la pregunta, ¿no? El secuestro mental se alegó en un caso llamado caso sodalicio, donde las personas decían que su libertad no había sido limitada con obstáculos, sino que siempre que se querían alejar del sodalicio, algo los retenía. Y entonces decían que no estaban secuestrados en función de su libertad de movimiento, sino que tenían un secuestro o eran víctimas de un secuestro mental. Bien, aquí les voy a colocar el vídeo que explica este caso. Voy a incrementar un poquito la velocidad para que el tiempo no nos quede corto. ¿Les parece? Está bien. Muy bien, aquí lo comparto entonces con ustedes. Ya, Doctores, en mi pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Vamos adelante. En la vida, elegir implica renunciar. Yo elijo Bueno, estudiar después en de la la Universidad publicidad. Continental y no renuncio a un título reconocido Bueno, no hagan caso a la publicidad, internacionalmente, por si acaso. a ser el orgullo de mi familia. A ser un papá presente. Su modelo adaptativo se ajusta. Ok, seguimos. Ella es María del Pilar Peralta Ramírez, la fiscal que acaba de decidir que todos los testimonios de víctimas y testigos del polémico caso Sodalicium no son más que palabras. El inicio de una guerra de opiniones que no ha cesado.
La parte denunciada ha acreditado ciertas cosas, la parte denunciante solamente han sido palabras. Decenas de personas han hecho públicos abusos sexuales, físicos y psicológicos que aseguran haber padecido al interior del sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad de vida apostólica reconocida por el Vaticano. El libro Mitad monjes, mitad soldados del periodista Pedro Salinas recogió estos testimonios. A partir de ello, algunos de los denunciantes ratificaron sus experiencias ante nuestras cámaras y luego ante la Fiscalía como parte de una denuncia formal. Es más, la propia institución que actualmente tomó distancia de su fundador Luis Fernando Figari asegura, tras investigaciones internas, haber hallado más de 60 casos de abuso que ya estarían indemnizando. Sin embargo, esta semana la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de Peralta, archivó las denuncias por los presuntos delitos de violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir que pesaban contra Figari y otros exlíderes de la organización. Usted como fiscal podía denunciar, a usted no se le pedía que juzgue. Entonces, ¿no habían elementos suficientes para iniciar una denuncia que luego resolvería un juez? No había nada. ¿Cómo yo voy a ir a formular cargos ante un juez? Será para que me sancionen. Me sancionan, me denuncien por prevaricato los denunciantes y me mande copias a control interno del juez por hacerle perder el tiempo. Esta noche en Cuarto Poder conocerá ampliamente cómo se ha manejado la defensa de Figari y además las razones de la hoy controvertida fiscal María del Pilar Peralta. El argumento fiscal para archivar la denuncia por abusos sexuales por parte de Luis Fernando Figari es que no se habría presentado a denunciar ningún afectado. Sin embargo, un hombre que pidió guardar su identidad en reserva declaró ante la Fiscalía haber sido violado por Figari cuando era apenas un adolescente. Esta persona es la misma que en el libro Mitad monjes y mitad soldados da su testimonio bajo el seudónimo de Santiago. Frente a la fiscal Peralta, Santiago declaró: "El motivo de mi retiro fue el ser abusado sexualmente por Figari. Dicho abuso no lo comuniqué a las autoridades civiles, ni a mis padres, ni a nadie". Para el abogado de Luis Figari, ese testimonio carece de valor porque el agraviado no pasó en ese momento por una pericia médica que demostrara que efectivamente había sido violado. Pero en estos casos, los menores usualmente no le cuentan a nadie que han sido víctimas de un abuso de este tipo. Cierto, cuando sale el caso a la luz, tiene que acreditarse el hecho. Pero he aquí el detalle que tanto se ha criticado a la fiscal. Cuando el abogado de los denunciantes le pidió a Santiago que describiera el abuso sexual del que fue víctima a los 16 años de edad, la fiscal Peralta se lo impidió, argumentando que había sido citado solo como testigo para la denuncia por los delitos de secuestro, lesiones y asociación ilícita para delinquir, y no como agraviado por el delito de violación sexual, cuyo plazo para ofrecer testimonios ya había vencido. No se presentó absolutamente nadie, se presentó en ese caso. No, Sin embargo, a pesar de la se presenta esta persona a quien Pedro Salinas llama Santiago en el libro, y él sí narra un evento de violación sexual como víctima del señor Figari. No se presentó en el caso 628, sino fue ofrecido como testigo de parte de los denunciantes. Lo presentan a postrimerías de la investigación cuando el plazo ya estaba vencido. Lo presentan como testigo. El detalle del ultraje del que asegura fue víctima y que la fiscal se negó a escuchar está descrito en el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas. Lo más extraño de todo es que mientras iba penetrándome pedía que me masturbara. Y algo más extraño todavía, después de todo esto me pidió que lo acompañara a misa. Y la fiscal se ha negado siquiera a evaluar esa situación. Lo grave de esta resolución no es que declare que prescribieron los delitos sexuales, sino que pretenda que no existieron, que no los mencione, que trate de exonerar a Figari de un hecho fáctico. Todos los denunciantes coinciden en señalar que fueron víctimas de un trabajo psicológico destinado a aislarlos de sus familias y sus amigos y privarlos de la capacidad para tomar decisiones libres y propias. Para ellos, la vida en el sodalicio era la única alternativa que creían tener y ni siquiera podían considerar la posibilidad de renunciar a ella. Esto es lo que narró a Cuarto Poder hace poco tiempo uno de los ex-sodálites agraviados. No era que me impedían físicamente irme del sodalicio. Yo me lo impedía porque habían construido adentro de mi cabeza una cárcel, no fuera. Y una cárcel que está adentro de tu cabeza es mucho más poderosa que un muro. Por eso la figura del secuestro presentada por los abogados de los denunciantes no alude a un secuestro físico, pues pese a que no estaban totalmente privados de su libertad de desplazamiento, aseguran haber sido manipulados de tal manera por la culpa y el sentido del deber y de la pertenencia que les era imposible romper su vínculo con el grupo. Ni siquiera, existe en nuestro ordenamiento penal, ¿no?, el secuestro mental. No existe el lavado de cerebro. Si quisiera que se tuviera ese hecho, un secuestro mental,
En todo caso, tendrá que legislarlo el Congreso para que nosotros los magistrados podamos aplicarlo. Comete un infantilismo jurídico quien sostiene que el secuestro es solo un secuestro físico y no un secuestro emocional en la incapacidad de tomar decisión. Nuestros clientes han declarado, y están las evaluaciones psicológicas ahí, de que ellos ni siquiera podían evaluar la posibilidad de salirse. Otro de los delitos denunciados es asociación ilícita para delinquir. Según esta tesis, el carácter religioso del sodalicio no sería más que un ropaje para encubrir los abusos que cometerían con sus víctimas. Sin embargo, para la fiscal Peralta esa figura es simplemente imposible porque en el año en que se creó el sodalicio, este delito no estaba tipificado aún. Porque sencillamente no era delito al momento de la formación de sodalicio, Christiane Vitae, no estaba vigente la ley para que penaba la asociación ilícita para delinquir. Sin embargo, para la defensa de las víctimas, a diferencia de, por ejemplo, un homicidio, cuya comisión se produce en un solo momento, la asociación ilícita para delinquir es un delito de comisión permanente, pues se comete durante un periodo de tiempo prolongado, y hay denuncias que datan de años recientes. Cuando hemos demostrado con documentos y declaraciones de los propios miembros del sodalicium que al menos 3 de los 5 recién abandonaron el sodalicio en el año 2012, en el año 2010 y en el año 2008, con lo cual no hay ninguna posibilidad de prescripción de los 3 delitos que nosotros sostenemos que están vigentes, porque es verdad que han habido varios delitos sexuales a lo largo de la vida del sodalicium, como está documentado en varios otros sitios y lo ha reconocido la propia comisión que nombró el sodalicium, pero nosotros precisamente para evitar esta discusión sobre la prescripción de los delitos sexuales, solamente fuimos por el delito de secuestro y de lesiones en el contexto de una asociación ilícita, ninguno de los cuales ha prescrito. Todos los denunciantes afirman haber sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos de distinta gravedad. Sin embargo, para la fiscal Peralta, las lesiones físicas resultan imposibles de probar porque sucedieron hace años e incluso décadas en algunos casos. A mí, Luis Fernando Figari me quemó este brazo, acá, exactamente aquí. ¿Ves algo? No, porque esto pasó hace 30 años. Pues. Y en el caso de las lesiones psicológicas existen peritajes de parte realizados por el psicólogo Jorge Bruce y el psiquiatra y psicoanalista Dante Wharton, que dan cuenta de una serie de secuelas que padecen los agraviados, quienes autorizaron a sus evaluadores a revelar algunos detalles de las pericias que les realizaron para esta nota. Tienen un padecimiento y un sufrimiento digno de alguien que ha salido de un encierro y se ha encontrado con que el mundo es distinto, con el que el mundo ha cambiado, con el que el mundo se mueve con otros criterios y ellos no saben qué hacer frente a una realidad que es completamente opuesta o distinta a la que ellos han vivido. Si tú te pasas todos estos años creyendo que estas personas que están ahí secuestrándote supuestamente por tu bien, después resulta que han estado usando de ti para sacarte el jugo de todas las maneras imaginables. Entonces lo que te genera pues es una desconfianza tremenda en cómo obran las demás personas y no sabes en quién creer. Pero la fiscal Peralta se negó a incluir en la investigación los peritajes de parte ofrecidos por los denunciantes, alegando que los evaluadores no eran idóneos, pese a ser dos reconocidos profesionales en sus campos. En el caso de Dante Wharton no consideró su evaluación a los agraviados porque no es psicólogo, sino psiquiatra. Y en el caso del psicólogo Jorge Bruce, por haber mostrado antes una posición crítica frente a las prácticas denunciadas en el sodalicio. Y tiene que estar alejado de toda parcialización. En este caso no era así, porque en el caso del señor Bruce, si miran en internet, el señor Bruce, desde mucho antes de la denuncia, ya declaraba contra el sodalicio. Entonces yo no puedo agarrar y considerarlo. Paralelamente, las pericias psicológicas realizadas por el Ministerio Público resultan sorprendentes por decirlo menos. Señalan que las víctimas no tienen ninguna afectación psicológica porque luego pudieron supuestamente llevar vidas personales y profesionales exitosas. Han viajado porque me han acompañado a las migraciones, me han acompañado fotos de que están muy alegres, cantando y todo eso. Pero una persona no puede estar sonriendo y no significa que está sano psicológicamente. Pero también le puedo decir, tengo los peritajes psicológicos.
Agraviados y testigos han declarado que fueron captados en edad escolar y que muchos de los abusos que sufrieron se cometieron mientras eran menores de edad. Sin embargo, la fiscal considera que eso no es cierto porque todos firmaron documentos solicitando su ingreso a la institución cuando ya habían cumplido los 18 años. Y según su criterio, estos documentos invalidan los testimonios. Llama poderosamente la atención que la fiscal no haya considerado en ningún aspecto la investigación recogida en el libro del ex sodalite Pedro Salinas, en el que 30 personas narran los abusos que padecieron. En este aspecto y muchos otros parece coincidir plenamente con la defensa de Figari. Eso es una novela, en mi concepto. Pero sin duda lo más sorprendente es que, existiendo conclusiones de la comisión convocada por el propio Sodalicio para investigar estas denuncias y que halló responsabilidad en Figari, la fiscal tampoco las considera en absoluto. Consideramos al ciudadano Luis Fernando Figari culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona non grata. El abogado de Figari afirma que Bien, estimados doctores, el caso completo está en diapositivas con el link correspondiente. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Este caso donde se alega el secuestro mental, les consulto, ¿el secuestro mental estará estará comprendido dentro del delito de secuestro o no? ¿Qué piensan, doctores? Doctores, ¿qué piensan? ¿El secuestro mental será una figura que estará comprendida dentro del delito de secuestro o no? El silencio porque lo tienen muy claro, doctores. Puede ser que sí, porque los testimonios de las víctimas y las investigaciones periodísticas revelaron que en el sistema de la organización se usaban tácticas para que generar dependencia, miedo y obediencia. Entonces, esas técnicas incluyen aislamiento al exterior, control de la información, abuso también de su autoridad. Y cuando recaen en la manipulación psicológica en este sistema, la capacidad de la persona para tomar decisiones libres e informadas se ve comprometida. Sin embargo, estas conductas pueden marcarse más en otros delitos. Ok, entonces, ¿el delito de secuestro comprende o no el secuestro mental, estimada doctora? Dependiendo. No, tiene que haber una respuesta ahí, ¿ah? En el caso, Yo creo por que deja ejemplo, cierta afectación, como si fuese... Pero ojo, primero pensemos en el bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico protegido a través del secuestro? la libertad ambulatoria, entonces no habría un delito de ese tipo ahí. Ok, primero hay que identificar el bien jurídico protegido. Cuando observamos algunas otras afectaciones, tenemos que preguntarnos esas afectaciones a qué bienes jurídicos son, porque si no son a la libertad locomotora, entonces no estaríamos afectando al bien jurídico propio dentro del delito de secuestro, ¿verdad? Por ejemplo, si es que se generó daño psicológico, pregunta, ¿el daño psicológico qué bien jurídico afecta? Doctores, ¿la salud mental o psicológica, ¿verdad? Entonces, el daño psicológico, recuerden que lo hemos visto, está comprendido en otro tipo penal, ¿verdad? De lesiones. Si es que decimos que afecta su libertad de decidir, ¿la libertad de decisión a través de qué tipo penal se protege, doctores? A través del delito de coacción. Entonces, aquí, ¿la figura del secuestro mental está comprendida dentro del tipo penal de secuestro o no? No. No. Eso lo dejo en manos de ustedes. Vamos a ver un videito al respecto.
el delito de secuestro y coacción, doctor. Y para ver el delito de secuestro y coacción, estamos dentro de los delitos que afectan, doctores, la libertad personal. Estamos dentro de los delitos que implican violación a la libertad personal. Buenas noches. Y eso supone dos figuras básicamente. La coacción es una figura residual, que es una figura que suele ser absorbida por el secuestro, y solo en el caso de que el secuestro no se llegue a configurar, podría darse el que la coacción sobreviva, pero de darse la posibilidad de un acto de secuestro que implique coacción, dada la residualidad de la figura, tiene que ser absorbida por el tipo penal de secuestro. Entonces, vamos a ver la coacción, vamos a ver el secuestro y vamos a ver las formas agravadas de secuestro para luego plantearnos el paso concreto. Doctores, lo que se protege es la libertad personal. Y la libertad tiene en nuestro sistema jurídico la categoría de un derecho fundamental. Así lo vamos a encontrar en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, que dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer aquello que ella no prohíbe. Entonces, uno tiene la posibilidad de ejecutar los actos que crea convenientes, de acuerdo con su voluntad, con los únicos parámetros que puede establecer la ley, doctores, y entiéndase que esos parámetros pueden provenir de cuestiones de orden público, de cuestiones de seguridad, y que el Estado debe imponer expresamente a través de las normas que forman parte de nuestro sistema. Ahora, ¿qué implica la libertad, doctores? Se dice que la libertad tiene la misma categoría que el derecho a la vida, porque se dice que a partir del derecho a la vida o del bien jurídico vida es que comienzan a desarrollarse otros derechos, pero también se dice que si un ser humano no tiene libertad, de nada o para nada interesa la existencia o el reconocimiento de otros bienes jurídicos. Entonces muchos le dan una relevancia a este bien jurídico similar a la que corresponde a la vida como bien tutelado en el ámbito penal. ¿Qué implica la libertad, doctor? La libertad se puede definir en una sola palabra: capacidad de autodeterminación, capacidad de decidir y de elegir. La libertad no es otra cosa que el poder o la facultad que tenemos, buenas noches, para poder decidir qué es lo que hacemos o no, a dónde nos movilizamos, qué opciones podríamos decir, elegir o acoger en un determinado o en una determinada situación. De modo que la autodeterminación no es otra cosa que la capacidad que tiene todo ser humano de decidir o elegir. Es una facultad intrínseca, es propia de todos nosotros. Ahora, doctores, hay personas que por cuestión natural están limitadas al ejercicio de la autodeterminación. Por ejemplo, un niño recién nacido, una criatura recién nacida, no va a tener esta capacidad de autodeterminación. Como que tampoco no tendría capacidad de autodeterminación un inimputable en el sentido de alguien que tiene una enfermedad mental grave, permanente, o alguien que tiene una anomalía psíquica, o podríamos decir una alteración grave de la percepción o la conciencia. Estas personas están limitadas en su libertad naturalmente, no porque la ley le imponga, por razones de orden público o de buenas costumbres. Esto ha hecho que dentro de la doctrina penal, por ejemplo, no pueda ser sujeto pasivo de un acto de coacción o incluso de un acto de secuestro una criatura recién nacida o un inimputable en el sentido de alguien que no tiene capacidad de decidir o autodeterminarse. Y eso no por límites legales, sino por límites intrínsecos propios de la naturaleza del ser humano. Y doctores, este bien jurídico tiene diversas manifestaciones. Hablamos de la libertad personal en su sentido genérico, la posibilidad de decidir y elegir. La libertad personal tiene diversas formas de manifestarse, entre las cuales está la autodeterminación como acto de voluntad, de decisión, pero también está la libertad ambulatoria, el hecho de poder trasladarse de un lugar a otro, o distintas manifestaciones de libertad, como la libertad de expresión, la libertad de opinión, y la libertad religiosa, que tienen que ver directamente con esta capacidad de decidir y elegir que tiene el ser humano, pero que en este punto se va a proteger de manera genérica. No estamos hablando de libertad religiosa, no estamos hablando de libertad de expresión, sino estamos hablando de la manifestación genérica de la libertad, que es la posibilidad de decidir qué uno hace y qué no hace, con los únicos parámetros que impone la ley o algunos que puede imponer la propia naturaleza. Pasamos, doctores, a ver la primera figura, que viene a ser la coacción. ¿Qué supone la coacción? La coacción supone una influencia o te impide hacer algún fundamento de derecho, violencia física, lo que llamamos la vis absoluta, o evita que la víctima pueda, pero anuncio que debe ser sobre una situación futura que la ley no prohíbe, es el uso de la libertad de obrar, que no es otra cosa que la libertad de actuar, sin ningún otro parámetro que nosotros podría ser sujeto activo de un acto de coacción. En otras palabras, que tenga las graves y permanentes depende en realidad por decisión de en este caso de coacción, el menor de edad, entendido como recién nacido,
aquellos que tengan la categoría de inimputables, principalmente los enfermos mentales. Bien, perdonen, estimados doctores, adelanté un poco el video porque estaba que se enfocaba mucho en lo que es la coacción y un poquito menos en lo que viene a ser propiamente la figura de secuestro. Entonces, me gustaría compartir con ustedes un video que incida principalmente en la figura de secuestro, ¿bien? Y para ello estoy copiando aquí en el chat el video correspondiente, donde ustedes podrán observar lo que viene a ser la figura de secuestro, donde se protege el bien jurídico, libertad ambulatoria. Bien, doctores. Profesor, una consulta. Sí, estimado. Esta clase, bueno, esta sesión va a ser en el horario respetado por el horario de clase, ¿o se va a ampliar un poquito más? No, en realidad ya estamos acabando. Como ustedes saben, no es propiamente una clase, porque hoy ya no va a haber clases, sino que es voluntario de quienes quieran, digamos, conectarse o no, ¿no? O sea, en realidad la idea es que podamos acabar ya en breve, porque también hay que hacer otras tareas. Bien, entonces eso. No sé si hasta aquí, no sé, tengan alguna otra duda o pregunta. Bien, entonces, claro, respecto del feminicidio, claro, los aspectos vinculados a secuestro, ¿verdad? Doctores, hasta aquí, ¿alguna otra duda o pregunta? Doctores. Creo que no, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta este momento hemos recordado qué es el feminicidio, hemos recordado también qué es la coacción y qué se diferencia del secuestro, hemos recordado lo que vimos la sesión pasada con relación a la libertad como tal, que es amplia y que cada tipo penal, dijimos nosotros, regula, ¿verdad? O protege una esfera determinada de libertad. Lo que protege la coacción, que es, o lo que se protege a través del delito de coacción, que es la libertad de decisión, estará a través de ese tipo penal. El delito contra la libertad sexual protegerá aquel extremo de la libertad, concretamente la libertad sexual, o de decidir con quién tener o no tener interacción sexual. Luego la libertad de domicilio, la libertad de expresión, etcétera. Para eso se habrán otros delitos. Para proteger la libertad locomotora, ¿qué delito tenemos, doctores? El delito de secuestro, ¿verdad? Secuestro. Muy bien, secuestro. Si es que hubiese otro bien jurídico distinto a la libertad ambulatoria, tendríamos que reflexionar en torno a si el secuestro es la figura más adecuada para su tutela. Bien, entonces hasta aquí ya no hay preguntas, ¿verdad? Muy bien, paso con el último caso que vamos a ver nosotros en conjunto. Y ya el último ya lo dejo en manos de ustedes, sí, y es verdad por temas de tiempo. Bien. Si igualmente tuviesen dudas o preguntas, podríamos hasta antes del día viernes tener una próxima reunión. Estimada Jennifer, sí, estamos resolviendo las interrogantes justamente en la sesión. Es decir, no puedo darles las respuestas específicas, ¿no? Eso sí que no puedo, pero estoy orientando, como les dije, la en este escenario, por ejemplo, en el primer caso, ¿qué es la condición de tal? Aunque ya hemos dado, como podrás ver en el chat, los aspectos importantes del feminicidio e incluso hemos explicado también qué es la condición de tal. Pero si es un elemento objetivo o subjetivo, ustedes tendrán que tomar una posición al respecto, tendrán que asumir postura ahí. Luego, respecto del secuestro y si es que se ampara o no el secuestro mental, sobre ese aspecto, estimada doctora, también hemos dado cuenta del bien jurídico protegido y hemos señalado que el secuestro mental, si es que esta idea de que no se pueden alejar o tienen que retornar a un lugar
pese a que no tienen ninguna restricción física. Esa idea de pertenencia, donde no se limita la libertad física, digámoslo así, si es que se considerara que no se corresponde con el bien jurídico tutelado, ustedes tendrían que tomar su determinación respecto de si secuestro mental está o no dentro de la figura del delito de secuestro como tal comprendido, ¿verdad? Hasta aquí, doctores, entonces, ¿alguna consulta o duda sobre el particular, doctores? Muy bien, vamos a cerrar entonces con lo último, que es el tema de la diferencia entre lo que puede ser una estafa y el incumplimiento contractual. Estimados doctores, esto sí que va a venir de la mano de lo que es una labor investigativa por parte de ustedes, pero que evidentemente quiero facilitar. O más que facilitar, quiero darles más herramientas. Mejor empleamos esa expresión. ¿Alguna vez, estimados doctores, han escuchado lo que es el incumplimiento de un contrato, doctores? Sí. ¿Qué es? ¿Qué implica el incumplimiento de un contrato? Se supone que se tienen que respetar ciertas cláusulas Ajá. y ya pues si es que no se Cuando, cumplen, puede ser una sanción económica o hasta llevar a los tribunales. Ok, muy bien. Entonces, podríamos decir, estimados doctores, que el incumplimiento de un contrato implica cuando dos partes que han acordado, una de ellas no cumple lo pactado, ¿verdad? Eso será un incumplimiento contractual. Pero ¿cómo podemos hacer el paso del incumplimiento contractual a lo que viene a ser un delito de estafa? Vean, para eso paso a explicarlo ahora mismo. En el delito de estafa, vamos a observar algunos aspectos importantes. Ustedes, por supuesto, tienen la resolución que he compartido y en donde van a poder apreciar lo propio. Esto es, me refiero al desarrollo de esta figura, pero yo voy a desarrollarla también con ustedes. Si ven mi pantalla, se está compartiendo ahora. Sí lo logran ver, ¿verdad? sí. Muy bien. En el delito de estafa, permítanme, por favor, aquí. En el delito de estafa se cumplen todos los elementos que venimos comentando. Lo primero que debemos hacer es identificar el bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico protegido al interior del delito de estafa? Es el Patrimonio. El patrimonio. Muy bien. Y luego tenemos que identificar, siguiendo nuestras propias reglas que hemos estipulado, ¿verdad?, los aspectos vinculados a los elementos, ¿verdad?, objetivos y subjetivos. El tipo penal. Muy bien, entonces vamos hacia extremo prontamente. Doctores, el sujeto activo del delito es aquella persona que provoca un error en otra persona. Provocas un error en otra persona y esta otra persona, a consecuencia del error, esa misma persona desplaza parte de su patrimonio hacia el sujeto activo del delito. Por ejemplo, ¿no? Yo les voy a decir, doctores, les voy a vender entradas para que vayan al concierto de Pedro Suárez Vértiz. Sí saben quién es Pedro Suárez Vértiz, ¿verdad? O quién ha sido Pedro Suárez Vértiz. ¿Cierto? ¿Sí lo saben? ¿Un cantante peruano? Sí. Oh, ok. De repente por la distancia de edades, pensé que no. Ok, Pedro Suárez Vértiz ha fallecido ya hace algunos años, ¿no? Entonces, si yo en este momento les dijera que les vendo entradas para que vayan al concierto en vivo del señor Pedro Suárez Vértiz, yo con eso los estoy induciendo a un error, ¿verdad?
a un error. Ese error, si ustedes decidieran comprarme las entradas, haría que a consecuencia de ese error, ustedes dispongan de su patrimonio. Aquí vamos a precisar algunos aspectos. Entonces, el delito de estafa, ¿qué implica? El delito de estafa implica, primero, un engaño. Un engaño que provoca, doctores, en la víctima un error. Hay un engaño que provoca un error en la víctima, en virtud del cual la propia víctima desplaza su patrimonio hacia, hacia el sujeto activo del delito. ¿Sí? Hay un engaño que provoca un error en la víctima, quien a consecuencia de ese error, brinda parte de su patrimonio al sujeto activo del delito. ¿Queda clara la idea de estafa, autores? Es un delito de carácter doloso, ¿sí? Respecto a la estafa, ¿tienen alguna duda o consulta, autores? ¿Todo claro sobre lo que es la estafa? ¿Sí? Sí. Ok, quiero consolidar esa idea nada más, muy prontamente. Bienvenidos al programa Consultorio Alegra, asesoría legal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas veces, personas han recibido llamadas de un supuesto familiar pidiendo dinero para salir de apuros. Otras personas compran una propiedad que nunca se les fue entregada. Otras personas compran un producto, pero se les entrega otro. ¿Estos hechos se pueden considerar estafa? Esta y otras preguntas las absolvemos hoy con la doctora Julia Nalbarte, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, bienvenida. ¿Qué se entiende por delito de estafa? La estafa es el hecho o la conducta por medio del cual una persona que viene a ser el estafador induce o mantiene en error a otra persona que es el agraviado o el estafado, a fin de que se desprenda de su patrimonio, ¿no? A fin de favorecerse él u otra persona, utilizando el engaño, el error, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta. En este delito, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido es el patrimonio, llámense bienes muebles o inmuebles, ¿no? Una suma de dinero, un vehículo, una propiedad. ¿Cuándo se consuma o se produce el delito de estafa? El delito de estafa es un delito de resultado. Se consuma, se da cuando la persona agraviada se dispone de su patrimonio, cuando hay un perjuicio de su patrimonio. Es decir, si no existe disposición patrimonial, ¿no se configura el delito de estafa? No, en ese caso no habría delito de estafa. Si el presunto estafador, antes de disponer el bien patrimonial entregado, es detenido o capturado, ¿este delito se ha consumado? Sí, necesariamente porque ya hubo el desprendimiento patrimonial de la parte agraviada. ¿Toda situación en donde me siento engañado se considera delito de estafa? No, no toda situación en la que me siento engañado constituye el delito de estafa. Para el delito de estafa, como lo hemos dicho, tiene que haber el engaño, pero no todo engaño es una estafa, ¿no? Como lo que sucede en estas compras que se hacen a través de WhatsApp, de Facebook, en el que aprovechando de la necesidad de las personas de comprar productos baratos, emplean el método de que primero depositas el dinero y luego te hago la entrega. Entonces es aquí cuando el ciudadano tiene que ser un poco diligente y cuidar su patrimonio, tomar las precauciones. Muy bien, estimados doctores, doctoras, respecto de lo que es el delito de estafa, ¿tienen alguna pregunta o consulta, doctores?
queda claro los momentos, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que hay, doctores? ¿Qué es lo que hace el estafador primero? Implica un engaño que provoca en la víctima un error en virtud del cual la propia víctima desplaza su patrimonio hacia el sujeto activo del delito. Correcto, perfecto, muy bien explicado. Primero es el engaño de parte del sujeto activo hacia la víctima. La víctima, a consecuencia del engaño, se ve envuelta en un error. El engaño provoca un error que a su vez va a dar lugar a que la víctima disponga de su patrimonio, trasladándolo de su esfera a la esfera del estafador, y lo cual le provocará una afectación y un beneficio económico al estafador. Muy bien, cualquier engaño va a ser típico de estafa. Por ejemplo, si yo les dijera, les vendo todo Villa a $10.000 y ustedes me dan los $10.000, ¿eso sería una estafa o no? No. No, porque no todo engaño burdo va a dar lugar a una estafa. ¿Por qué? Porque de parte de la víctima se pide ciertos deberes de cuidado, ciertos deberes de diligencia. Por tanto, las estafas sumamente burdas no van a ser consideradas delito porque se entenderá que la víctima ha dejado de lado sus deberes mínimos de diligencia. Tiene que ser un engaño idóneo que provoque un error, que a su vez dé lugar a la disposición patrimonial, el traslado del patrimonio de la víctima hacia el agente del delito, quien se va a beneficiar de lo propio. Bien, ¿hasta ahí estamos de acuerdo, doctores? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, entonces tenemos la estafa y tenemos el incumplimiento contractual. Doctores, ¿cuándo tenemos que o cuándo podremos sostener que un incumplimiento contractual en realidad no solamente es un tema civil, sino que en realidad es una estafa disfrazada? ¿En qué contextos podríamos creer eso, estimados doctores? Bien, aún no han visto la jurisprudencia, ¿verdad? Ustedes van a notar que el incumplimiento contractual va a requerir de cierta conducta de carácter dolosa y también de un aspecto objetivo relacionado a la imposibilidad de realización de lo acordado. Bien, y sobre esa base ustedes van a tener que contestar la pregunta en función de cuáles son los límites entre el incumplimiento de una obligación contractual y el delito de estafa, que gira en función principalmente de estos dos elementos. Ordinaria del día de hoy, y bueno, bien, le decía que con esto concluiríamos nuestra sesión extraordinaria del día de hoy. Y claro, nos quedaría pendiente la última pregunta, ¿no? Con relación al tipo penal de injuria. Si esta concilia adecuadamente con el derecho al honor, ¿verdad? A ver, ¿consideras que el tipo penal de injuria previsto en el 130 concilia adecuadamente el derecho al honor con la libertad de expresión? Esto es, si el tipo penal de injuria va a permitir una adecuada tutela del honor, eh, digamos, frente al uso ilegítimo de la libertad de expresión. Bueno, ustedes vieron en las sesiones ya pasadas el video del profesor Iván Main, ¿verdad? Donde él criticaba algunos de los preceptos del Código Penal. ¿Se acuerdan, autores? Igualmente, Sí. voy a colocarlo aquí para que lo tengan como referencia. Como ustedes ya saben, doctores, la idea es que ustedes puedan no solamente leer las diapositivas o, digámoslo así, también la jurisprudencia que les he colocado, sino que, por supuesto, puedan ir más allá. A quienes revisen más resoluciones, a quienes revisen jurisprudencia y demás y la citen, por supuesto que tendrán una nota bastante adecuada. Muy bien, aquí también he colocado entonces un video de Iván Meini sobre lo que viene a ser el tema del honor. Y también les dejé mi lectura, un artículo que hice hace un tiempo, ¿verdad? Sobre todo contra el honor,
en la cual también ustedes van a poder encontrar información al respecto. Permítanme aquí mostrarlo. Bien, es para que ustedes en todo caso puedan identificar en qué consiste el bien jurídico o no, y sobre esa base, si todavía tiene sentido o no, tutelar o proscribir la conducta consistente en una injuria. Bien, doctores, yo sé que tienen otras actividades que realizar y el tiempo ya nos es límite en este momento, pero no quisiera cerrar sin antes consultarlas. Hasta aquí respecto de los 4 momentos que hemos tenido. Primero, viendo delitos contra la vida, luego contra la libertad, luego contra el patrimonio y honor. ¿Alguna consulta o pregunta, doctores? Muy bien. En este caso, al no haber consultas ni preguntas, voy a brindar un punto a la doctora Alel. Bien, en el parcial penaloso. Estimada Alel, tú me haces recordar, por favor, para que no lo vaya a olvidar. Bien. Doctores, tienen hasta el día viernes para entregar sus trabajos. Si es que hasta antes del día viernes algún grupo deseará reunirse conmigo, por favor, se organicen y podemos conversar hasta antes del viernes para que pueda en alguna medida orientarlos. ¿Sí? Doctores, entonces, hasta aquí, para ya cerrar, preguntas, dudas. Ok, solamente para saber que todos estamos claros, por favor, si por el chat podrían colocar un ok, les agradecería bastante para saber que hasta aquí todos estamos claros al respecto. Estimada Jennifer, por favor, adelante. Perdóname, Jennifer, no te logro escuchar. Mil disculpas, creo que no te logré escuchar. Igualmente, si es que hay un problema con el micrófono, por favor, te ruego que puedas ponerlo por el chat. Sí, perdóname, Jennifer, no te logré escuchar. En efecto, si es que en todo caso tuvieras una duda, plantéala por el chat y con gusto yo la absuelvo. ¿Ah? Para todos los demás doctores y para los demás han quedado claros, por favor, les pido que coloquen un ok en el chat y con eso vamos cerrando por el día de hoy, sin perjuicio de que si quisieran que nos volvamos a reunir, ya que no tengan más estructurados sus trabajos, podemos reunirnos y vamos orientándonos. ¿Bien, doctores? Ok, entonces, hasta aquí por el día de hoy. No, todavía no, Jennifer. Voy a regularizar aquellos puntos para que puedan verlos reflejados en su S1. Ujú. Bien, entonces, doctores, por hoy cerramos la sesión. Les envío un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Éxitos en su examen. ¿Eh? Hasta luego. Eso, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego, doctores. Cuídense. Piso, de acá. ¿Dónde? Allá al fondo, ya. Caracho.